Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar con el tema número 1. Antes que nada quiero decirles que si quieren tomar apuntes en este momento lo pueden hacer, o si quieren más tarde lo pueden volver a reproducir el video y luego con más calma pueden estar tomando nota, ¿verdad? Eh, Solo quiero avisarles o mencionarles que esto de tomar apuntes siempre es de las cosas importantes o relevantes que existen en el video. No tomen en cuenta todo lo que vaya a decir, no es necesario copiar todo lo que esté también en la pantalla. ¿Ok? Entonces, seguimos. El título del tema es los vectores como medida y representación de la realidad. Muy bien. Siguiente, como subtítulo número 1, le podemos poner vector. ¿Qué es un vector? Pues acá tenemos dos definiciones. El primero nos dice que es un ente matemático. Ahí está, para empezar, ¿ya? Es un ente matemático, dice, que posee, ¿qué cosas? Tres cosas importantes, chicos. Módulo, dirección y sentido. ¿Ok? Interesante este concepto y pues básicamente es uno de los conceptos que al momento seguimos manejando, ¿ok? Seguimos, el siguiente concepto nos dice lo siguiente, ¿verdad? Nos dice que geométricamente hablando se le representa mediante un segmento de línea recta. Entonces, yo solo voy a tomar en cuenta esto último que dice, segmento de línea recta orientada, ¿ok? ¿Qué es un segmento de línea recta? Pues a ver, te voy a mostrar un segmento. Sabemos cómo es una línea recta, ¿verdad? Una línea recta es esto de acá. Y cuando dice segmento de línea recta, está hablando de un pedacito nada más de esa línea, es decir, una parte. Este pedacito puede ser para nosotros. Entonces yo voy a tomar en cuenta este pedacito nada más, este segmento de línea recta. Ok, tomo en cuenta ese segmento, bueno, lo he dado la vuelta, bueno, si quieren lo mantenemos la dirección, ok. Entonces vamos a poner, ahí está, ese segmento, ese pedacito nada más he sacado, ok, de esa línea recta. Ahora la pregunta es, ¿hacia cuál lado se está yendo este segmento de línea recta? A ver, según ustedes, ¿hacia cuál lado se va esta línea? ¿Hacia cuál lado se está yendo? ¿A la derecha o a la izquierda? No se sabe, ¿verdad? No se sabe. Para nada se sabe. Entonces, qué necesita esta línea para indicarnos que se va a ir a la derecha o a la izquierda? Necesita la orientación y nosotros le vamos a poner una orientación. Ahí está, justamente esa cabecita de flecha es lo que necesitaba para saber que esta línea, este segmento de línea recta, se está yendo ¿a dónde? Hacia la derecha, ¿verdad? Bueno, desde donde estoy es hacia la derecha, desde el punto de vista del que estoy justamente, hacia la derecha, ¿no? Muy bien, entonces, un vector es eso, es un segmento de línea recta orientada. Si no tuviera esta orientación, obviamente no sería un vector. Si no tuviera ese segmento de línea recta, pues no sería un vector. En sí, yo normalmente en sí utilizo el que está en celestito, el que se les he marcado, ese es el concepto que normalmente yo utilizo. Pero algunos utilizan este que está en amarillo. Bueno, es también válido ese concepto, pero yo les aconsejo recordarse este celestito, ¿ya? Segmento de línea recta orientada, ¿ok? ¿Qué es un vector? Es un segmento de línea recta orientada. Obviamente, este segmento tiene módulo, dirección y sentido. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Dónde podemos utilizar estos vectores? ¿Dónde se ven? Pues en todas partes, chicos. En todas partes se ve este vector, ¿ok? Como cuando te dicen, a ver, hoy por hoy, ¿no? Cuando tienes tu barbijo, siempre nos piden mantener 2 metros de distancia. Los recomendables 2 metros de distancia entre cada persona. Pero cuando te dicen 2 metros, ¿de dónde a dónde es? Ah, desde aquí, es decir, desde donde está la señorita en este ejemplo, desde aquí hasta aquí. Entonces, todo eso serían 2 metros y obviamente se forman vectores. ¿Ok? En la mitad justamente estaría el punto cero, a este lado es 1 metro y a este lado es 1 metro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí aparecen los vectores. Otro ejemplo, si yo les menciono y les digo, a ver,
este autito que voy a dibujar acá, aunque es chistosito, este autito, les pregunto, hacia dónde está avanzando? ¿Se está moviendo este autito? Pues no, ¿verdad? No se está moviendo para nada. Según el dibujo no se está moviendo, está quieto. Pero si yo le pongo una flechita encima y le pongo una B de velocidad, yo ya sé que este móvil, este autito, se está yendo hacia la derecha con una velocidad, ¿verdad? Hacia la derecha se está moviendo. ¿Ven? Entonces ahí aparece un vector. Cuando tú le dices, a ver, ahorita en este momento te digo, a ver, ¿dónde está tu puerta? ¿En qué lugar está tu puerta? Señálame. Ya, cuando has señalado con tu dedo a la puerta, ya has mandado un vector. ¿Ok? Ya has disparado un vector ahí. ¿Me entiendes? En la esquina de tu cuarto, miren acá, en la esquina de tu cuarto, también puedes ver vectores en tres ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En esa esquina de tu cuarto, los vectores ya son espaciales o, como le dicen algunos, tridimensionales. ¿Ok? También cuando te dicen, ¿no? A ver, en el curso, tan solo en el curso, ¿dónde está, supónganse, la maestra? Si le pregunto a esta niña de acá, ¿dónde está la maestra? Me va a señalar, ¿no? Ahí está. Entonces ya se ha puesto, justamente ya se ha visto un vector. Cuando decimos dónde está, no sé, qué distancia tienen entre cada uno, aparecen siempre vectores. Distancia de aquí a aquí, 1 metro. Distancia de aquí tal vez otro metro, etcétera. La distancia de este lado a este lado es 1 metro. Y si se dan cuenta, hay vectores en todos lados. En este mismo momento, cuando ustedes están sentados, sé que están sentados como estos niños que ven acá, ¿no? Entonces, como estás sentadito, tu peso, ¿hacia dónde se dirige? Todo tu peso, ¿hacia dónde se dirige? Pues se dirige hacia el piso, ¿verdad? Hacia la silla. Hacia abajo está tu peso. Entonces, ahí aparece otro vector también, ¿no? Cuando, miren, acá hay un ejemplo, cuando levantas, imagínense una mochila, estás levantando con una cuerda o con una romanilla, o etcétera, entonces te das cuenta que aquí hay fuerza, aquí está ejerciendo fuerza, aquí también está ejerciendo fuerza. ¿Notan? Entonces, si se dan cuenta, en todos los lugares puede aparecer vectores, ¿no? Pero veamos y hablemos, bueno, acá está un vector y ahorita vamos a hablar de las partes de un vector, ¿ok? Pero antes hay que mencionar algunas cositas. La diferencia entre una cantidad vectorial y una cantidad escalar, ¿ok? Como subtítulo número 2 pueden colocar eso, diferencia entre cantidad escalar y cantidad vectorial. Vamos a empezar hablando de la cantidad escalar. Ya empezaremos hablando de la cantidad escalar. Fácil, no hay dónde perderse. Una cantidad escalar solo está conformado por un número y una unidad. Es como una medida cualquiera, ¿ya? Entonces, si hablamos de medidas, tengo que hacerles recordar unas cuantas cositas. Así que vamos a tratar de irnos más a este lado, aquí donde esté en blanco, para hablarles sobre algo que teníamos que recordar del año pasado, ¿ok? En física hay tres magnitudes fundamentales. Ya recuérdense, magnitudes fundamentales. Ya, fundamentales le voy a poner acá. ¿Cuáles son esas tres magnitudes fundamentales? Son las siguientes. La primera es longitud, ahí está, representada por una L. La siguiente es masa y la siguiente es tiempo. Son principales, como su nombre lo indica, son principales. Estas no dependen de ninguna otra magnitud. Entonces, esas tres magnitudes fundamentales son también conjuntos. A ver, a qué se refiere con eso de conjuntos. Pues se refiere a que esta longitud es un conjunto entero, masa también es un conjunto, tiempo es un conjunto también. Pero, profe, estas magnitudes, ¿qué tienen aquí adentro del conjunto? ¿Qué tendrán? Si yo les digo que hay conjunto de manzana, ¿qué habría ahí adentro? Manzanas, pues, ¿no? Si yo les digo que este es el conjunto de ropas, ¿qué habría acá adentro? Pantalones, camisas, todo tipo de ropas. Si yo les digo que este es el conjunto de, no sé, a ver qué les puedo poner, verduras, aquí habrá zanahoria, etcétera, ¿no? Así igualito son conjuntos estos tres. Entonces,
Longitud. ¿Qué tiene aquí adentro? Aquí adentro hay unidades, recuérdenlo, ya, unidades de medición. La longitud, en qué lo medimos? ¿Cuáles serían esas unidades de medida? Pues está el metro, está el kilómetro, está, por ejemplo, el centímetro, el milímetro, el pie, etcétera. Hay hartos aquí, ¿ok? En masa está, por ejemplo, el gramo, el kilogramo, ¿qué más está? La arroba, el quintal, la libra y muchos más. Tonelada métrica, tonelada corta, barriles, etcétera. En tiempo, yo sé que aquí conocen bastantes. Está el segundo, está el minuto, está la hora, está el día, está la semana, está el año, está, por ejemplo, el milenio, el siglo, etcétera. Hay muchos. Tal vez me he saltado algunos, pero hay muchos. ¿Ok? Entonces, aquí tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo voy a unir dos de estas, por ejemplo, longitud y tiempo, voy a sacar el metro y voy a sacar el segundo y los voy a dividir. Cuando los voy uniendo y fusionando, aparece una nueva magnitud que se le llama magnitud derivada. ¿Quién sería? La velocidad, por ejemplo. Velocidad, ¿no? La velocidad sabemos que se mide en metro por segundo, ¿verdad? O en kilómetro por hora, pero es igual, ¿verdad? Entonces, esa es una magnitud derivada. No vamos a hablar mucho de eso. Entonces, pero sí tenemos que hablar de algo importante, de una medida. Una medida, atentos chicos, una medida tiene dos partes. La primera, que es el número, esta, número, y la siguiente que es la unidad. ¿Ok? Número y unidad. Ejemplos. Vamos a poner aquí número, yo le puedo poner un 8, le puedo poner un 5, un 10, ¿no? Cualquier número lo puedo poner. En unidades, a ver, uno, díganme, cualquiera. Pues ahí está, ¿no? Un kilómetro, el kilómetro puede ser, aquí estoy sacando de acá, de longitud, ¿no? A ver, espérenme un ratito. Ya les decía, aquí, estoy sacando justamente de aquí. Ahí está, kilómetro. Del otro voy a sacar la libra, ahí está, le pondremos libra. Y del último le voy a sacar, por ejemplo, a ver ahí está, día. Ya, le vamos a poner día. ¿Ok? Entonces, cuando lo unimos, cuando ya se unen estos, el número con la unidad, ya se forma una medida. Por ejemplo, el 8 con el kilómetro lo voy a unir y ya es una medida. 8 kilómetros es una medida de qué magnitud fundamental. ¿De longitud más o tiempo? Ah, es de longitud, ¿verdad? Es de longitud. El siguiente, veamos, a ver, lo voy a poner con otro colorcito. ¿Qué tal el 5? ¿Qué tal estas 5 libras? Mira, las voy a unir. 5 libras. Estas 5 libras, ¿a qué magnitud pertenecen? Pues a masa, ¿no? Pertenece a la magnitud de masa. Y por último, tenemos aquí una última y es 10 días. Cuando digo 10 días, ¿a qué magnitud pertenece esta medida? 10 días. Ah, yo sé que ya lo saben, a tiempo. ¿Verdad? Entonces, esto es lo único que tienen que saber. A esta medida también se le conoce, atentos, se le conoce como cantidad escalar. Escalar. Ok, también se le dice cantidad escalar. Ok, pero obviamente que se trabaja con más unidades, no solo con longitud más y tiempo. Ok, ahorita vamos a explicar eso. Espero que se haya entendido esto, chicos, es necesario y luego más adelante les voy a hacer recordar esto sobre medida, ¿ya? Vamos a hablar sobre esa medida. Entonces sigamos, a ver, sigue entonces de las cantidades escalares. Como les he dicho, las cantidades escalares están conformadas por un número y una unidad. Y algunos ejemplos los tenemos aquí, por ejemplo, que les menciono. Una de ellas, por ejemplo, está la masa. La masa, aquí dice 20 kilogramos. La distancia, 25 metros. El volumen, 15 metros cúbicos. El tiempo, 2 segundos. Y la rapidez, o sea, la velocidad, 30 metros por segundo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, solo tiene dos partes. Solo tiene dos partes. Un número, a ver, vamos a sacar un ejemplo de ahí, el 20, por ejemplo, y una unidad, kilogramo. A esto le llamamos magnitud escalar. Espero que se haya entendido, chicos, ¿ok? Una magnitud vectorial, lo voy a pintar de otro colorcito. Bueno, esto antes que nada lo pintaremos de amarillo para que se entienda que este es un ejemplo,
¿ya? Ojo que esto es de masa, ¿no? De la magnitud fundamental de masa. Seguimos. Le voy a poner con otro colorcito. Una cantidad vectorial. Una cantidad vectorial. ¿De qué está conformado? Aparte de tener número y unidad, que le llaman especie también, aparte de eso, número y especie, por si acaso, es el módulo. Eso luego les voy a explicar. Pero aparte de tener número y unidad, también tiene que tener dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Ya? Esas cosas tiene que tener. A ver, vamos con un ejemplo. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, la velocidad. Si yo te digo 30 metros por segundo, ¿crees que esto sea una cantidad vectorial? No, no, esta no es una cantidad vectorial. Esta sería más como una cantidad escalar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué lo vuelve cantidad vectorial? Cuando yo te diga, a ver, no sé, supónganse Juanito. A ver, yo te digo, Juanito, corre hacia, vamos a poner esto, el norte, hacia el norte, a una velocidad, le vamos a poner, a una velocidad de, no sé, a ver, le pondremos 15 metros por segundo. Ahí está. Ahora vamos a interpretar todo esto, ¿ya? Vamos a interpretar. Supónganse que en este punto que voy a dibujar está Juanito, ¿ya? Ahí está Juanito, en este punto. Y desde ahí, ¿hacia dónde dice que corre? Hacia el norte. Voy a dibujar las coordenadas polares, ¿ya? ¿Se acuerdan de las coordenadas polares? Yo sé que sí. Este lado es el este es el oeste, este es el norte y este es el sur, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde está corriendo? Hacia el norte, dice. Ah, ya sé que es hacia arriba. Entonces, básicamente yo voy a hacer perder esto y voy a poner una flechita. Ahí está, una flechita, indicando que se va al norte, Juanito. Entonces, a una velocidad de 15 metros por segundo. Esto que ven aquí, 15 metros por segundo, sería el tamaño de este vector. Este tamaño sería justamente de 15 metros por segundo. A esto le llaman cantidad escalar. Es decir, estos dos que ven acá son cantidades, mejor dicho, cantidades vectoriales, creo que he dicho escalar. Cantidades vectoriales. Estos dos son cantidades vectoriales. Este está escrito y este ya está representado, ¿verdad? Entonces, ambos son cantidades vectoriales. Vuelvo a repetir, es todo aquello que nos indique siempre, bueno, todo aquello que cuando tengamos que representar tenga que salir como un vector, es decir, tenga que salir una flecha. Pero si yo les digo, no sé, a ver, 15 segundos, a ver, háganme una flechita con esto. ¿A cuál lado se iría? ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección? ¿Sentido? No hay cómo representar esto. 15 segundos, no hay cómo. Entonces, como no hay cómo hacerlo, entonces básicamente no es una cantidad vectorial. ¿Verdad? Entonces, toda cantidad vectorial siempre tiene que salir como una flechita, como esta que hemos dibujado. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que se haya entendido. Vamos con lo siguiente. Elementos de un vector. Pues ya, acá nos detenemos un poquito. Voy a dibujar un vector. Ya, atentos. Dibujamos un vector. Ahí está. Voy a dibujar. Bueno, lo vamos a hacer más bonito, ¿ok? Dibujamos un vector y este vector, atentos, este vector que voy a dibujar acá tiene una peculiaridad. Van a ver, está un poquito inclinado, ¿ya? Y bueno, antes que nada, antes de mostrarles alguna peculiaridad que les mencionaba, pues vamos a primero indicar qué partes tiene este vector. La primera parte, obviamente, es el punto de aplicación. Ese punto de donde inicia el vector. Aquí está. Lo vamos a marcar, este puntito de acá. Ese de ahí, el que estoy señalando. Ese es el punto de aplicación, ¿ok? De aplicación. Para los que estén por ahí preguntando, ¿tengo que poner subtítulo número 3? Sí, elementos de un vector, ¿ya? Siguiente. La otra parte que tiene el vector es el tamaño, ya les he indicado, ¿no? El tamaño desde el origen, desde acá, voy a marcarlo, mejor lo pondremos con otro color, ¿ya? Desde el origen, es decir, desde este punto
hasta que termine la flecha. No es hasta antes, por si acaso, hasta que termine la flecha. A todo esto se le llama, vamos a marcarlo así, todo este tamaño se le llama módulo. Módulo, ¿ok? Se le llama módulo. Otra vez, lo borraremos. Vamos a tratar de hacerlo más bonito, ¿ok? Ahí está. Esto es el módulo. Todo ese tamaño se le llama módulo. Siguiente, lo voy a hacer con otro color. A esta cabecita que acá ven, la cabecita del vector, pues a eso se le denomina, atentos, sentido. Se le llama sentido. Es quien nos dirige, es el que orienta al vector. ¿Ok? Vuelvo a repetir, módulo, punto de aplicación y sentido. Cuando hablamos de tamaño del vector, antes déjenme aclarar esto, cuando digo módulo, cuando hablamos de ese módulo, nos referimos al tamaño. Cuando hablamos del tamaño pueden ser 3 metros, pueden ser 4 kilómetros, pueden ser 2 metros por segundo, pueden ser no sé, un kilogramo, un newton, ¿verdad? Hay hartas formas de representar ese tamaño, ¿verdad? Entonces, no se olviden lo que les he enseñado hace rato, una medida tiene que ser, una medida siempre es el tamaño del vector, ¿ok? Y por último, nos tenemos que hablar de la dirección. Pero antes de hablar de la dirección, voy a borrar estas cositas un rato. Antes de hablar de la dirección, tengo que hablarles de un elemento más. ¿Ok? El elemento es estos puntos suspensivos que estoy poniendo. ¿Ya? A estos puntos suspensivos que estoy colocando, a estas líneas segmentadas, a esto se le llama, aquí lo voy a anotar, a esto se le llama línea de acción. Línea de acción, ¿ok? Línea de acción. Ahí está. Una línea de acción, ¿qué es? Es la carretera por donde va a pasar nuestro vector, ¿ya? Por donde está pasando el vector es esa carretera. Esa línea de acción puede atravesar su celular, atravesar tu casa, atravesar el país, atravesar de repente el planeta, las galaxias, es hasta el infinito. La única condición es que el vector tenga que pasar por esa carretera. Pero esta línea de acción jamás va a tener así curvas. Es decir, jamás un vector va a ir así en curva. Nunca va a ir. Un vector es una línea recta. Entonces, básicamente la línea de acción igual es recta. Jamás va a ir en curva. ¿Ok? Entonces, por eso se va hasta el infinito. Gracias a esa línea de acción aparece la dirección. ¿Ya? ¿Qué es la dirección? Es ese grado de inclinación que tiene con un punto de referencia. Yo le voy a poner un punto de referencia. A ver, si yo te digo cuál es tu punto de referencia, yo sé que estás pisando un suelo, ¿verdad? Estás pisando un suelo. Entonces tu punto de referencia sería el suelo. De acuerdo al suelo, ¿cuánto de ángulo tienes con el suelo? Pues 90 grados tendrás, ¿verdad? Entonces, ese punto de referencia nosotros le vamos a poner, yo le voy a poner acá, miren, atentos, quiero que estén muy atentos acá. Ahí está, lo pondremos con un color azulito, ¿ok? Ahí está, vamos a ponerle el punto de referencia, ahí está. Esta línea es como el suelo para el vector, ¿ok? Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, desde el suelo hasta aquí más o menos, ¿cuánto creen que se ha elevado? ¿Cuánto será que se ha elevado hasta ahí arriba? Yo sé que algunos ya lo han respondido, ¿verdad? De aquí hasta ahí seguramente tiene 35 grados, digamos, ¿no? Este grado de inclinación nosotros lo representamos con alfa, beta, letras griegas, gamma, tita, etcétera. Con esas letras representamos el ángulo, ¿ya? Entonces, yo le voy a poner ángulo tita, le voy a poner ya, ángulo tita. No sé cuánto es este ángulo tita. Puede ser 30 grados, 40 grados, etcétera. Depende cuánto se le... ¿Cómo podemos darnos cuenta? Con un transportador, ¿no? El transportador es así, ¿no ve? Tiene medidas así. Entonces ahí vas a hacer coincidir, te va a dar justamente 35 o 40 grados, ¿no ve? Entonces eso justamente, chicos. Entonces vamos a ver el ángulo. Y este ángulo para nosotros puede ser 30, 35 o 40. Pero este ángulo es el que le da la dirección. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner hacia este lado, así más o menos. Es la última parte, dirección. Es el último elemento del vector, dirección, así. Ya es la dirección del vector. Entonces,
Ya conocemos algunas partes. Voy a volver a poner estas cositas que he eliminado. Ahí están. Ahí está. Entonces, ¿cuántas partes había tenido el vector? Contemos. A ver, me ayudan todos a contar. Vamos a contar y le voy a poner con amarillito, ¿ya? Un poquito delgado lo vamos a hacer. Ahí está. La primera sería, obviamente, el punto de aplicación. La siguiente sería el módulo. Aquí está, ¿no? El módulo. La tercera sería sentido, la línea de acción, que esto también da dirección, ¿no? Entonces, ahí están. Esas son las partes de nuestro vector, elementos de un vector. ¿Ok? Seguimos. Notación de un vector. ¿Qué significa notación de un vector? A ver, este vector tiene que tener su nombre. Voy a dibujar otra vez un vector acá. Voy a dibujar, ahí está, un vectorcito. Ya, este vector siempre tiene que tener su nombre. Así como tú te llamas Juan, Pedro, etcétera. Este vector tiene que tener su nombre. Pero, ¿con qué letras le ponemos? Siempre y en su mayoría siempre son letras mayúsculas. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí una letra A. ¿Ya? Pero eso no indica, no se lee como vector A. Esto solo es una letra A y nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se lea como vector A? Bueno, ahí va. Les explico. Repito. Si yo le pongo, repito una vez más, atentos. Si yo le pongo solo esto, eso para mí solo se lee como la letra A. Pero para que se lea vector A, tengo que poner una flechita. ¿Ya? Una flechita. Un ratito, chicos. Muy bien, es decir, entonces, esto, cuando le pongo una flechita ahí arriba, ahora sí, chicos, ahora sí se lee esto como vector A. ¿Ok? Vector A. Ahora, hay una forma de indicar, de hablar del tamaño del vector. Cuando yo le ponga unas paredcitas alrededor, así como la que estoy poniendo, como en una casita, entonces cuando le ponga sus paredes, a esto se le llama módulo. Módulo del vector A. Del vector A. No se olviden que módulo es esas barritas que he puesto a los costados. ¿Ok? Es la forma de leer. Bueno, la notación de un vector, ¿no? ¿Cómo se lee? Tipos de vectores. Bueno, hay vectores iguales, como estos que hemos visto. ¿Cuál es la condición? La condición es que tenga misma dirección, misma magnitud y también siempre, eso también no lo he anotado acá, pero tiene que tener mismo sentido. ¿Ok? No sé si está por ahí. Mismo sentido. ¿Ok? A esto se le llama vector igual. ¿Ok? Tiene que tener el mismo sentido. Cuando hablo de mismo sentido, al mismo lado tienen que mirar estas flechitas. Cuando decimos misma magnitud, o sea, misma magnitud quiere decir mismo módulo también, ¿ya? Mismo módulo. Es decir, su tamaño tiene que ser igual. El tamaño tiene que ser idéntico de los dos, ¿no? Y por último, misma dirección. Acá está. Esto indica que tienen misma dirección, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, otra vez, mismo sentido, lo indica estas flechitas. ¿Están en el mismo sentido A y B? ¿El vector A y B? Sí, están en el mismo sentido. ¿Tendrán el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño? Sí, tienen el mismo tamaño. Entonces, sigue siendo un vector igual. Y por último, tienen que tener la misma dirección. ¿Y cómo me doy cuenta? Con esto. Si se dan cuenta es tita, tita, entonces significa que tienen la misma dirección, ¿verdad? Entonces se dice que el módulo del vector A es igual al módulo del vector B. Entonces, la magnitud de A es igual a la magnitud de B, ¿verdad? Entonces, eso, tener en cuenta. Estos se le llaman vectores iguales. Vectores unitarios, pues es aquella unidad. Ojo, a ver, si yo dibujo acá, vamos a poner justamente acá. Si yo dibujo acá un vector gigantesco y digo que esto mide 3, bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, digamos. 8 unidades, 8 metros, digamos que es este vector. 8 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el vector unitario? ¿Cuál sería el vector unitario? Lo voy a marcar con un color diferente. El vector unitario solo sería este pedacito. Nada más. Solo ese pedacito nada más. ¿Ok? Aquí le voy a poner una flecha. Ahí está.
Y a este pedacito le llamamos vector unitario. ¿Ok? ¿Y a qué es igual el vector unitario? A veces siempre lo representamos con la letra U, ¿ya? Aquí no se dejen guiar, aquí no... Le han puesto con B, también podría ser, ¿no? Pero normalmente siempre le ponemos U para indicar unitario. El vector unitario, su módulo siempre es igual a 1, ¿ya? Siempre es igual a 1. Esto vamos a hablar más adelante con más detalle de este vector unitario porque es interesante, es más complejo de lo que creen. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son todos los que pasan por un mismo punto. Por ejemplo, aquí voy a poner el puntito. Les hago la pregunta, ¿el vector A ha pasado por este vector, por ese punto, mejor dicho? Claro que sí, seguramente estaba viniendo por aquí y de repente ha pasado por ese punto, ¿no? Por eso se está yendo de ese punto, se está saliendo del punto, pero sí ha pasado. Este de aquí también estaba viniendo seguramente de este lado y ha pasado por ese punto, ¿verdad? Y lo mismo con el vector C. Ha pasado desde aquí, estaba avanzando y ha pasado por ese punto y pues sí ha tenido que llegar a cruzar o pasar por este punto, ¿verdad? Entonces se dice que el vector A, el vector B y el vector C son vectores concurrentes porque han pasado por el mismo punto, ¿ok? Vectores fijos. Los vectores fijos son aquellos que se encuentran en un plano cartesiano. Alguien me decía por ahí, profe, ¿qué es un plano cartesiano? En matemática hemos visto, ¿no ve? Una cruz, donde sabemos que los que están en estas flechas horizontales son el eje X y esta que está en vertical es el eje Y, ¿verdad? Pero a veces, tal vez no nos dan cuenta, hay una tercera dimensión más, al que llamamos eje Z, ¿verdad? Entonces ahí está, aunque de otra forma, pero ahí está en el dibujito. Ese es, por ejemplo, los vectores espaciales que les decía. El X, el eje Y y el eje Z, ¿verdad? Y obviamente aquí ven el vector P, aquí está el vector P, ¿no? Está en el espacio, está en un punto fijo del espacio, ¿verdad? Entonces, son aquellos que se encuentran en un plano cartesiano, ¿ya? De estos casi no vamos a hablar mucho, ¿ya? De esto no vamos a hablar mucho, más adelante ya vamos a ver qué es el plano cartesiano, con calma. Vectores libres. Esto tiene que ver mucho con esto, con la igualdad de vectores. Cuando dos vectores son iguales, pueden estar libres en todas partes. Por ejemplo, el vector A es igual al vector B. Están en diferentes partes, pero son iguales. El vector B se puede mover. Yo lo puedo poner, por ejemplo, acá, acá. Pero ¿cuál es la condición? Que tiene que ser igual al vector A. Es decir, tiene que tener mismo tamaño, mismo sentido y misma dirección, ¿verdad? Ambos están mirando hacia arriba, etcétera, ¿verdad? Entonces, el vector puede ser libre cuando son iguales, ¿ya? Pero ¿qué tal si yo tengo este vector? Ya, lo puedo mover, claro que sí, lo puedo mover, pero no lo puedo cambiar de posición, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No puedo cambiar de posición, es decir, cambiar de dirección, ¿ok? Entonces, los vectores iguales son todos aquellos que tienen magnitud, dirección y sentido definido. Son iguales, ya están definidos estos vectores. Este vector A lo puedo mover, como les digo, acá, pero no tengo que cambiarle nada. Su magnitud, dirección y sentido tienen que estar definidos. Solo tengo que moverle de posición nada más. ¿Ok? Entonces un vector puede ser libre. ¿Ok? Seguimos. Vectores paralelos. ¿Alguna vez les han dicho, no sé, tal avenida se encuentra a la paralela de la otra avenida? Supónganse, si hablo de la Juan Pablo II, es paralela a la avenida 16 de Julio. Entonces, quiere decir esto que aquí hay una carretera, una línea de acción, lo que les decía, una línea de acción y a la misma altura, en la misma dirección, hay otra línea de acción. Miren, ahí está, otra línea de acción idéntica a la primera, solo que un poquito más lejano, ¿no? A una cierta distancia que los separa. Entonces, si un vector está caminando por esta carretera, el vector A, por ejemplo, entonces podemos decir que es paralelo a este otro vector, porque tiene la misma dirección y está en la línea de acción paralela también. ¿Ok? En la línea de acción paralela. Ahora, a ver, les voy a poner un ejemplo, a ver si me han entendido, porque esto va a entrar en el parcial también, atentos.
Si yo pongo aquí una línea de acción, aquí, y pongo otra línea de acción por acá, entonces yo dibujo justamente un vector acá y dibujo otro vector acá. La pregunta es, ¿estos dos vectores son paralelos? Claro que sí son paralelos. ¿Por qué son paralelos, profe? Porque justamente sus direcciones están iguales. Sus direcciones son iguales. Miren, esta dirección con esta son la misma. ¿A qué me refiero con dirección? Es que ambos tienen el mismo grado de inclinación. ¿Notan? Entonces, pero si yo les pongo aquí una línea de acción así y otra línea de acción así, y acá hay un vector, imagínense, aquí hay un vector y aquí también hay un vector, ¿estos dos vectores serán paralelos? No, porque sus líneas de acción tienen diferente dirección. Este de aquí debe ser, no sé, a ver, 30 grados, por ejemplo, 30 grados, y este debe ser 15 grados, ¿verdad? O menos. Entonces, no tienen la misma dirección, entonces no se les llaman vectores paralelos a estos, ¿ok? Hay alguien que me decía, profe, ¿y qué tal si el vector de aquí, este rojito que usted ha dibujado, qué tal si se da la vuelta? Es decir, hacia este lado está avanzando. Estos dos son, a ver, vector A y el vector B, ¿son paralelos? Sí, pero tienen sentidos opuestos. ¿Ok? Muy bien, seguimos chicos. Vamos con el otro caso, otro tipo de vector que sería el vector coplanar, se le llama, ¿ya? Los vectores coplanares son aquellos que están en un mismo plano, es decir, como si estuvieran dibujados en una hoja de papel, ¿ya? Estos, por ejemplo, están dibujados en una hoja de papel, entonces son vectores coplanares. Pero, ¿qué pasa si un vector sale del papel, así como este? Si se sale del papel, este ya no es un vector coplanar, porque no está en el mismo plano. Este ya es un vector espacial o tridimensional, ¿ok? Un vector en el espacio. Entonces seguimos. Hay otros que se le llaman vectores opuestos. Los vectores opuestos están caracterizados porque tienen la misma dirección, ahí está, tienen la misma magnitud, pero, atentos acá, importante, ¿ya? Su sentido es opuesto, ¿ya? Si supongamos tenemos acá una línea de acción, como la que ven ahí, bueno, voy a poner una línea de acción, y en esta línea de acción hay justamente un vector A, le voy a poner aquí un vector A con naranjadito, no se nota, pero a ver, vector A. Entonces, digamos que este vector A tiene 1, 2, ahí está, 1, 2, 3, 3 metros, ¿ok? Entonces su vector opuesto va a estar girando al otro lado, es decir, se va a ir a este lado. Voy a dibujarlo a este lado, ¿ok? ¿Están en el mismo, están en la misma dirección? Claro que sí, están en la misma dirección. ¿Cómo lo sabemos? Porque están en la misma carretera, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que si se dan cuenta, sus sentidos, o sea, las cabecitas, ¿no? Sus cabecitas están de forma opuesta. A eso se le llama sentido, chicos, ¿ya? Sus sentidos son opuestos, ¿ya? Tienen el mismo tamaño. Este es 3 metros. Le vamos a poner aquí también 3 metros. Este de acá es 3 metros. Y el vector A también es 3 metros. Entonces, pero la diferencia es que son opuestas. Sus sentidos son opuestos. ¿Ok? Tienen que reconocer las partes de un vector, chicos, ¿ya? Eso les quede claro. El sentido y dirección son cosas diferentes, ¿ok? Vectores colineales, ya, esto lo voy a explicar en un ejemplito aparte porque ese ejemplo que puse creo que no se entiende muy bien, ¿ya? De repente aquí voy a poner una línea de acción otra vez, una línea de acción, ahí está. Si yo tengo un vector aquí, un vector A, en la carretera está, un vector A. Luego pongo otro vector, aquí le voy a poner al vector B, voy a ponerle un poquito más, por eso vamos a hacer esta línea. Le vamos a poner al vector B, ya, aquí está el vector B, pero este va a estar a este lado, girado, va a girar a este lado, ¿ya? Y de repente tengo un vector más, que va a ser el vector C, chiquitito lo vamos a hacer, ya, ahí está el vector C. ¿Los tres están en la misma línea de acción? Es decir, ¿están en la misma carretera? Claro que sí están en la misma carretera. Y como están en la misma carretera, a estos tres se lo denomina vectores colineales, porque están en la misma línea de acción.
en una misma recta. ¿Ok? Así de simple, chicos. Fácil, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero por favor, me gustaría que vayan repasando un poquito de lo que es fórmulas trigonométricas. Por ejemplo, teorema de Pitágoras. Esto vayan revisando porque en la siguiente clase voy a hablar de teorema de Pitágoras. ¿Ya? Hasta aquí la clase, jóvenes y señoritas. Espero que les haya servido esta clase. Y no olviden, por favor, resolver el parcial que les estoy dejando en el Classroom también, ¿ya? Resuelvan el parcial, respondan, porque más que ejercicios van a ver justamente más teoría, ¿ya? Este parcial es de pura teoría, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.